El siguiente video es patrocinado por Whokeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office, y con el código PROFE escrito en mayúsculas obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras. Esta serial te servirá para un computador y de por vida. Finalmente, licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Ya tenemos una nueva versión de iOS 16, de hecho la pública, estas betas ya anda dando vuelta. Apple ya la liberó y la versión para desarrolladores ya va en la beta número 3. Obviamente no son buenas versiones para estar esperando el jailbreak, pero si ya estás ahí, la gente de App Store estuvo confirmando que ya puedes estar ocupando su herramienta para estar instalando aplicaciones modificadas, por ejemplo con tweaks, y para hacer aquello tienes que estar siguiendo los pasos que te muestro en este tutorial. Es igual que en iOS 15, la única diferencia es que en iOS 16 debes estar activando este modo desarrollador que te muestro en este video. También tenemos una nueva versión de iOS 15.6, estamos hablando ya de la RC número 2, que es la candidata a ser liberado, prácticamente es la última de las betas, y al igual que recién, la gente de App Store también estuvo confirmando que en esta beta de iOS 15.6 está funcionando sin ningún tipo de problema. El método de instalación es como te muestro en este video. Y ahora sí, vamos a hablar del jailbreak de iOS 15, ya tenemos la confirmación oficial de parte del equipo del Odyssey Team del Chayote. Bueno, si lo leímos tal cual es así. Uno de los integrantes de este equipo, Aaron, en su Discord estuvo diciendo que es el Chayote o el Chayote, como se dice también en español, que es una especie de calabaza espinosa que se da en Centroamérica, que tiene propiedades muy buenas allí para la salud. Y bueno, este es el nombre que fue escogido, aunque hace unos días atrás en la misma página de Taurin ya se estaba hablando al menos con el nombre de el Taurin 15, y también hace unos días atrás se hablaba de parte de Aaron y en el mismo Twitter dando algunas luces que el nombre podía ser de esta herramienta como el Scorpio. De hecho, Omista era así que lo estaba planteando allí en las redes, y de hecho el día que se grabó el podcast junto con Javier, bueno, le llamábamos el Scorpio jailbreak, pero ya, bueno, se actualizó simplemente al Chayote y punto. Y pasó algo muy interesante, porque en Discord, ahí en el R jailbreak, vino de parte acá el equipo del Odyssey Team. Podemos ver acá a Aaron, el cual estuvo haciendo una importante publicación y entregando varias capturas de pantalla. Vamos a partir viéndolas. Esta es la primera donde se muestran los créditos. Ahí está el equipo de Odyssey, el líder Coolstar y los demás integrantes de este equipo. Está ahí el enlace al Discord y también a la página web. Si es que seguimos viendo capturas, ya acá lo podemos ver en ejecución a este jailbreak, y hay algunas novedades. En la parte inferior podemos ver que está el número de la versión, cosa que no habíamos visto por ejemplo en Taurin, y también añaden ahí esos tres puntitos dando a entender que es como un menú para estar deslizando hacia la izquierda y hacia la derecha. Otra de las capturas que podemos estar viendo acá, si es que nos fijamos bien, podemos ver que ahora aparece el botón de la actualización. Esta es una de las funciones que a mí en lo personal me gustan mucho de este tipo de jailbreak, porque aparte de hacer el jailbreak, la misma aplicación te avisa cuando hay una actualización, y ahora lo bueno es que aparece allí el changelog, el registro de cambios, que presionándolo simplemente te va a estar mostrando cuáles son las novedades de la próxima actualización, y presionando ahí en update estaría haciendo el resto del trabajo. Y en la siguiente captura es acá, bueno, es una que a mí en lo personal son las que más me gusta, porque quiero ver cuáles son los ajustes que ofrece esta herramienta, y tal como lo podemos ver acá, te va a dar la opción de tener temas. Ustedes ven ese color como amarillento y verde, bueno, esos también son los colores que uno puede estar cambiando para que vaya a tener todos esos efectos. Creo que eso lo vamos viviendo desde iOS 12, cuando teníamos la herramienta de Quimera, y también con Odyssey ahí en iOS 13, y bueno, Taurin en iOS 14 teníamos este juego de degradados, y también la opción de estar cambiando los fondos, bueno, como lo vimos ya en iOS 14 con Taurin. Pero estos ajustes son los que a mí más me llaman la atención. Está la opción de tener habilitados o deshabilitados los tweaks. Este es el famoso modo seguro, el safe mode. Cuando yo lo tengo desactivado, me sirve para estar eliminando algún tweak que me esté generando algún tipo de problema. También trae la opción para estar borrando el jailbreak y restaurando el sistema al modo stock, al modo por defecto que trae iOS. También trae la opción de estar seteando el nonce. Esto nos sirve para estar ocupando los SSH y con la herramienta de Future Store estar subiendo, bajando o manteniéndonos en la misma versión de iOS. También trae un log window, que viene a ser una ventana que muestra todos los pasos que se están realizando al momento que tú presionas allí en el botón de jailbreak. Y también trae la opción de Go to Recovery, que eran funciones que habíamos visto ya en iOS 14 cuando hay algún tipo de problema. De esta forma se puede estar solucionando. Y ya cuando el jailbreak esté realizado, sabemos que la aplicación que se va a estar instalando por defecto, el gestor de paquetes
paquetes para instalar los tweaks es Sileo, así que es una muy buena opción con este jailbreak para que podamos estar administrando todos los tweaks mediante este gestor. Y también se nos confirmó de que se viene un rediseño por completo de otro gestor de paquetes que es Zebra, el cual también va a poder ser utilizado en este próximo jailbreak. Ahora, si tú eres amante de Cydia y quieres ocuparlo sí o sí, yo creo que va a haber una opción como otras veces de poder estar instalando Cydia, pero obviamente no te lo recomiendo, sobre todo con un jailbreak que es preparado con un equipo donde ellos mismos son los creadores de Sileo, así que por todos lados hay que estar ocupando esta herramienta que es, bueno, 1000 veces mejor que Cydia. Ahora, como se nos ha dicho en otras oportunidades, el tipo de jailbreak que vamos a vivir ahora es rootless, así que da la impresión que como lo instalo con Alstor y se genera Sileo, de que va a ser al igual 100% como lo hemos vivido en iOS 14, 13 y en versiones inferiores. Pero en esta oportunidad debemos aguardar a que los creadores de tweaks, los developers, ellos estén actualizando sus tweaks antes de estarlos instalando en nuestro dispositivo, y obviamente yo te voy a estar compartiendo los listados oficiales para que veas y puedas tener la mejor experiencia con este jailbreak. Ahora, sobre los dispositivos compatibles, son prácticamente todos los iPhone, iPod y iPad que soportan iOS 15. Eso sí, hay una restricción respecto a las versiones de iOS. Ellos mismos estuvieron aclarando que al menos en esta fase inicial, este jailbreak va a ser compatible desde iOS 15.0 subiendo hasta iOS 15.1.1. Son 5 versiones de iOS lo que lo van a estar disfrutando, pero no te vayas a sentir mal si es que tú te encuentras en alguna versión superior, por ejemplo desde 15.2 subiendo hasta 15.6, ni hablar de iOS 16, ¿cierto? Bueno, ¿por qué? Porque el mismo equipo estuvo aclarando acá en la publicación que ellos hicieron allí en Reddit que tienen los ojos puestos hasta iOS 15.4.1. Eso significa que son muy buenas noticias para aquellos que se encuentran en iOS 15.2, en punto 3 o también en punto 4. Los que ya están en punto 5, ahí la cosa se complica un poco, tengo que estarlo aclarando, pero la idea es que cuando aparezca 15.6 sigan aguardando en 15.5, no se muevan ya de esa versión de iOS. Y respecto a la fecha de liberación, bueno, el mismo equipo de Odyssey estuvo aclarando de que no hay una definida, sino que se habla de semanas en las cuales podríamos estarlo teniendo, pero con todo lo que ya han enseñado, da la impresión que al parecer durante, no sé, ¿será este mes? Espero que sí, podamos estar disfrutando cuanto antes ya de este jailbreak de Chayote o el Chayote, como le quieras llamar. Ahora debemos tener en mente también que cuando aparezca este jailbreak es posible que sea necesario estar sacrificando unos 5 GB para poder estarlo disfrutando. Fue parte de lo que mencionó también uno de los integrantes de este equipo, que fue Teamstar, y también fue parte de la conversación de este directo. Pero si vale o no la pena estarlo realizando y todas las virtudes que se vienen con este jailbreak fue parte de la conversación que tuvimos junto con Javier, así que no te vayas a perder este podcast. Y cuando ya esté liberada la herramienta, tú ya sabes que el tutorial y cualquier otro consejo te lo voy a estar entregando en este canal, porque subo contenido relacionado con el jailbreak todas las semanas. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.